Laís Junqueira es la directora de Calidad, Seguridad del Paciente e Innovación de Elsevier. En esta función, Laís brinda asesoramiento estratégico a las organizaciones sobre cómo la información y la tecnología basadas en la evidencia pueden mejorar la seguridad del paciente y los resultados clínicos y cómo las soluciones de Elsevier pueden empoderar a los profesionales de la salud en su camino para brindar atención de alta calidad y más segura a través de soluciones innovadoras. Ocupa actualmente un cargo como miembro del Consejo Científico de la Sociedad Brasileña de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente y es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Innovación. Por Salud Digital le da la bienvenida a Laís Junqueira. Hola, saludos desde los Países Bajos. Soy Laís Junqueira, gerente de Elsevier de Calidad, Seguridad del Paciente e Innovación. Es un placer y un honor compartir con ustedes algunas perspectivas sobre cómo el conocimiento y la tecnología pueden ser grandes aliados para mejorar la calidad de la atención del paciente y su seguridad. Antes de hablar de conocimiento y tecnología, es importante tener conciencia de la carga de la atención sin seguridad del mundo. Hay estadísticas recientes de la OMS que informan que 1 de 10 pacientes está sujeto a un evento adverso mientras recibe atención hospitalaria en los países de altos niveles de ingresos. Esos números lamentablemente son peores en los países de ingresos medios y bajos, llegando a 1 a 4 pacientes que sufre daño, lo que lleva a 2.6 millones de muertes en todo el mundo. Por supuesto, las estadísticas fatales también llevan a mayores costos. Por ende, en los países de altos niveles de ingresos, hasta un 15% de los gastos hospitalarios se deben a fallas de seguridad. Mis vecinos del Reino Unido, NHS, gastan 1.630 millones de libras en este tema. Y el costo social del daño al paciente se puede evaluar en 1 a 2 billones de dólares por año. Sabemos que eliminar el daño puede incrementar el crecimiento económico global en más de 0,7% anualmente. Estas cifras nos asombran, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que es muy fácil perderse con los números, que la cabeza se maree con los números, pero esos números en realidad son personas. Estas son imágenes de pacientes que han sufrido daño. Son imágenes de pacientes del movimiento Patient Safety, de seguridad de pacientes, y esto es lo que tenemos que tener en mente y recordar cuando hablamos de seguridad de pacientes y cifras. Hablamos en realidad de personas, hablamos de nosotros. Cuando la cantidad de pacientes excede los hospitales, por ejemplo en la crisis de la pandemia, resulta claro que tenemos un exceso de confianza en los profesionales de la salud. Básicamente les pedimos que actúen como superhéroes y que creen arreglos individuales para evitar el daño al paciente. Aunque esto es muy importante y necesario y se salvan vidas, haciendo estos arreglos individuales no son sostenibles, dado que estos arreglos no encaran los problemas del sistema en general. Esta noción de heroísmo clínico ha sido resaltado durante la crisis de la pandemia, por supuesto, pero no es algo nuevo. Comienza con la educación del profesional de la salud. Se les enseña a los alumnos a resolver los problemas que tiene el paciente sentado frente a ellos, pero no se les enseña cómo las mejoras de los sistemas puede a su vez mejorar la atención del paciente que tienen frente a ellos, sino también ayudarán al paciente que verán mañana y al que nunca verán. Y esto solamente se puede lograr mediante la creación de lo que llamamos sistemas seguros de salud. Ahora bien, esa es la razón, si ustedes están mirando esto y son parte de la industria, pueden ser médico, personal de apoyo o como yo, trabajando en conocimiento y tecnología para ayudar a los profesionales. Si están en la salud, tienen que involucrarse, tienen que pensar en la calidad, en la mejora constantemente. Pensar en la mejora de la calidad quiere decir
pensar en sistemas. Cuando hablamos de sistemas, tradicionalmente hablamos de una combinación de factores, de procesos, los procesos que crean una red de seguridad que evita errores. Quisiera invitarlos a evaluar otro ángulo de los sistemas seguros, otro componente que en realidad si varía puede afectar cada momento de la atención. Por ejemplo, si se toma una decisión equivocada, el proceso puede no absorber el error, salvo que el sistema esté preparado para promover la toma de decisiones seguras. Básicamente tenemos un sistema seguro que es la suma de procesos seguros y decisiones seguras. En este enfoque más holístico de los sistemas, la meta que tenemos consiste en, de manera proactiva, hacer que el sistema de salud sea más seguro, enfatizando las condiciones en las cuales las personas tienen éxito en lugar de fracasar. Esto tiene que unirse con el movimiento hacia las mejores prácticas, hacia la excelencia, y para hacer eso es necesario conectar a las personas, a los procesos, al conocimiento y a la tecnología. Ahora bien, tomemos un enfoque más profundo de todo esto en las prácticas basadas en la evidencia, por lo cual tenemos tres pilares muy importantes: conocimiento médico, valores del paciente, evidencia de investigación de la mejor calidad. Y quisiera que pensemos en la mejor evidencia de investigación. Lo que sabemos hoy por hoy es que el conocimiento médico sigue expandiéndose, y la razón de esto es que su propia naturaleza es que no es estática. El conocimiento de la ciencia del cuerpo humano evoluciona constantemente, y las estadísticas también. Tengo aquí dos puntos de información muy básicos que quiero que piensen. El primero es el tiempo de duplicación del conocimiento médico, que se estimaba en 2020 73 días, o sea, todo el conocimiento que sabíamos se duplicaba en ese tiempo. Es importante decir que este estudio en realidad fue escrito antes de la pandemia. Durante la pandemia, estos datos que tenemos acá, por ejemplo, durante COVID-19, la base de datos de la OMS incluyó casi 300.000 artículos nuevos indexados, lo que quiere decir que si leemos 20 artículos por día, nos llevaría 40 años terminar de leer todo lo que hay. Y no hablo solamente lo nuevo que está surgiendo, solamente los artículos que ya están hechos. Esto nos muestra que hay una vulnerabilidad que tenemos los humanos y también, por supuesto, los profesionales de la salud, que nos muestra que existe esta vulnerabilidad en cuanto a poder procesar, leer y procesar lo que se ha publicado en la ciencia. La buena noticia es que a esta velocidad hay una manera de administrar el conocimiento mediante la tecnología. En teoría, pueden ver que la tecnología, impulsada por la tecnología en respaldo de las prácticas basadas en la evidencia, logran una decisión segura dentro del sistema. En teoría esto es lógico, se presenta con claridad, pero muchas veces eso no es exactamente lo que experimentan tanto pacientes como médicos. Diría que esto es más parecido a lo que pasa en la realidad. Cuando vi esta obra de Escher, pensé que traducía muy bien cómo las partes interesadas experimentan la atención en salud. Los caminos son difíciles, a veces se va en círculos, no hay una guía de dónde ir, cuándo y para llegar a nuestras metas. Hablando de los sistemas seguros, tenemos que trabajar para mejorar la navegabilidad de los sistemas, centrándonos en la toma de decisiones. Ahí viene la teoría de nudge o impulso. La teoría del comportamiento nos dice que la racionalidad es limitada por factores psicológicos, asociaciones emocionales, hipótesis mentales que pueden distorsionar la realidad, haciendo que el proceso de la toma de decisiones sea más difícil. En este contexto
de las dificultades de lograr decisiones racionales, surge este concepto de nudge, de impulso, que fue publicado por este libro. Mejoran las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad por Kessenstein y Richard Taylor. Los autores definen a este libro como una herramienta para guiar el comportamiento, optimizar las decisiones de los ciudadanos, alentando comportamientos más seguros y sanos desde el punto de vista comunitario e individual. Un elemento muy importante a tener en cuenta es que es fundamental para nudges que las personas mantengan la libertad de elección. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? Los impulsos están presentes en la vida diaria. Son como pequeños empujoncitos que causan cambios en hábito, comportamiento, beneficiando a uno y a la sociedad. Si tiene un reloj como yo, de pronto es posible que un día uno se levante después de recibir un mensaje que dice que hace mucho que está sentado, esos días de conferencia tras conferencia, y reciben un mensaje, tiempo de ponerse de pie. O quizás decide cuando va viniendo a casa que tiene algunas cosas que hacer, así que voy a hacer algo antes de entrar a casa. Si no tienen este tipo de reloj, quizás tengan una tarjeta con un GPS, y a veces uno, aunque sabe cómo llegar, coloca la herramienta porque quiere ese empujoncito, nos muestra a dónde ir, pero al fin y al cabo el que decide es uno. Y más recientemente, otro ejemplo, por ejemplo, aquí en los negocios de los Países Bajos, tenemos carteles que dicen que hay que colocarse la máscara, el barbijo. En caso de que uno se olvide, tiene este empujoncito para recordarnos que utilicemos el barbijo o máscara. Estos empujoncitos son pequeños signos, tips o cosas que nos guían a seguir un camino y nos ayudan a cambiar. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a la salud? Quizás se pongan a pensar. Se aplica de distintas maneras. El uso de estos empujoncitos en la salud es una forma de alentar la toma de decisiones y esto se explora constantemente. Un ejemplo es la donación de órganos en Canadá. De acuerdo a un científico del comportamiento, hay barreras psicológicas importantes que no permiten que la gente sean donantes de órganos, inclusive el sesgo del statu quo, la tendencia a mantener el statu quo a pesar de que un cambio sería beneficioso y que esté de acuerdo con los valores de cada uno. En Ontario, por ejemplo, una experiencia gubernamental evaluó el uso de estos impulsos para promover la donación de órganos. Como vemos en la pantalla, tienen la mayoría del apoyo de los canadienses, pero menos del 23% hace planes para donar. Aplicando estos pequeños empujoncitos en los formularios de registro, entre las intervenciones incluyeron frases como estos pequeños impulsos, como vemos en la pantalla. Si necesita un trasplante, ¿lo haría? ¿Cómo se sentiría si usted o alguien querido necesita un trasplante y no lo puede lograr? Regístrese hoy. Y la buena noticia es que este experimento observó un incremento de 143% comparado con el control. En el Reino Unido, el equipo de Nudge es un equipo que se llama Unidad Nudge. Llegó a la conclusión de que estos impulsos en el registro de donación de órganos podía llevar a 100,000 nuevos registros. Esto representa un 40% de incremento. Ahora, no solo tiene que ver con los pacientes o el público que pueden llegar a tener un efecto. Estas pequeñas modificaciones en la arquitectura de las opciones también demuestran crear cambios positivos. Por ejemplo, en este primer ejemplo que vemos aquí, el cambio en las organizaciones de las opciones terapéuticas en la historia médica electrónica causó un 12% de reducción en la
indicación de tratamientos agresivos. Hay otro estudio que muestra también adecua la receta de enjuague bucal para pacientes en la UTI. Ahora bien, miremos más en profundidad estos impulsos en la salud, viendo cómo podemos promover cosas de seguridad. Un aspecto fundamental de estos impulsos es que apoyan a las partes interesadas que quizás no tengan información, pero que no dañan a la parte que no necesita la información o que no tiene un sesgo. Tomemos este primer ejemplo que vemos acá, el sanitizante de manos. Hay un estudio que evaluó comportamiento de pacientes y profesionales respecto del mismo con barreras y elementos limitados. Los visitantes lo utilizaron 5.28 veces más. La posición del sanitizador es un pequeño impulso hacia un comportamiento seguro. Otro ejemplo que vemos en la pantalla respecto de la toma de decisiones médicas es la integración de una herramienta de apoyo en la historia clínica electrónica. En este caso se presta apoyo de dos maneras. Una es evitando errores de omisión, incluyendo una lista de parámetros a monitorear después de una cirugía, y también la otra es guiarlos hacia las prácticas basadas en la evidencia, incluyendo una guía de práctica en el flujo de tareas, por ejemplo, con conjuntos de órdenes. Entonces, estos dos ejemplos tan diversos que vemos ahora, uno en el proceso físico y el otro en la integración de apoyo de toma de decisiones, son ejemplos que se pueden utilizar como guías para llevar a la gente hacia decisiones seguras. Ahora, a medida que avanzamos y ponemos los cambios positivos en el sistema, los líderes tienen que asumir sus papeles como arquitectos que van a diseñar esos impulsos hacia las decisiones seguras. Veamos cómo la arquitectura puede ayudarnos con el paciente de calidad y seguridad del paciente desarrollado y adoptado por la Sociedad Brasileña de Calidad y Seguridad del Paciente. Acá tenemos 6 pilares distintos. El primero, participación de la comunidad y alfabetización en salud, gestión de información, educación del personal y capacidades, atención de los clientes, participación de los pacientes y investigación y mejora continua. Podemos ver que estos 6 pilares y elementos hablan de sistemas seguros en un enfoque más abarcatorio de la atención del paciente, no solamente en ese pilar puntualmente, sino en todo lo que nos rodea. ¿Cómo podemos estar seguros de que el conocimiento y la tecnología nos dan apoyo para que estos pilares sean más seguros? Entonces, me tomo la libertad de utilizar el eslogan de este año del Día de Seguridad del Paciente de la OMS, que es actuar ahora por un nacimiento seguro y respetuoso. Este año es la atención segura maternal y del recién nacido, y como podemos ver en pantalla, tengo el logo del Día de la Seguridad del Paciente Mundial y de la Alianza para el Parto Seguro y Respetuoso, que fue creado por la Sociedad Brasileña. Así que voy a utilizar el tema de la seguridad maternal y la atención del recién nacido, para que veamos juntos un par de pilares del Día de la Seguridad del Paciente Mundial y cómo el conocimiento y la tecnología pueden mejorar la seguridad. Entonces, comencemos con la participación comunitaria y la alfabetización en salud. La idea acá, el concepto, es que la población esté más cerca de la atención de salud y viceversa, reconocer la importancia de la seguridad y la participación de la comunidad en cuanto a esto. Por supuesto, una parte muy importante es la educación, comprender los aspectos básicos de la salud. En este caso, de la atención maternal y del recién nacido, tiene que ver con llevar al paciente más cerca al ambiente seguro de la atención, facilitado por la educación comunitaria
y la alfabetización. Hablamos acá de pequeños impulsos que pueden ser analógicos, como folletos, o digitales, como podemos ver en este momento en la pantalla. Inclusive, aunque tengamos intenciones claras, a veces hay pequeñas distracciones que pueden causar una falta en la actitud y en la acción de nuestro lado. Y lo mismo sucede con las madres. Por ejemplo, la ausencia de una consulta prenatal. Y en estos casos, la tecnología puede ser un gran aliado. Recordémosles que tenemos que llevar a la mujer hacia la acción. El Departamento de Salud Pública de California e Immunize Nevada han trabajado en conjunto con Dax for Baby, que es un servicio de mensajería para embarazadas, y durante su trabajo conjunto se enviaron mensajes de texto a mujeres embarazadas con recordatorios de citas con los médicos, temas de vacunación. Estos impulsos incrementan el índice de asistencia en un 6%, las visitas médicas, y un 5% para la vacunación. Entonces, es una manera básica no solamente de brindarles con el conocimiento necesario, sino también impulsarlas a no pasar por alto sus citas de vacunación o de consultas prenatales. Veamos otro pilar: la atención del paciente, enfatizando las prácticas basadas en la evidencia y la atención centrada en el paciente. El hecho de que no se aplica el conocimiento teórico a la práctica tradicionalmente se describe como la brecha entre saber y hacer. Esto se evidencia en la crisis de la pandemia, pero no es un desafío nuevo. El informe de la Comisión de Salud Global de The Lancet de 2018 ya estableció que la atención de mala calidad es una gran barrera a la reducción de la mortalidad y la provisión de acceso suficiente. Entonces, ¿cómo podemos reducir esa brecha entre saber y hacer para tener atención de calidad? Tenemos que comenzar accediendo a la evidencia más actualizada, junto con la transformación del contenido solo de lectura a contenido sobre el cual se pueda actuar. Eso se puede integrar en el flujo de trabajo de la salud, la creación de gráficas integradas, protocolos, guías. Se debe priorizar mediante la arquitectura de los sistemas, mediante estos pequeños impulsos o nudges, para crear un puente entre el saber y el hacer. Les voy a mostrar aquí y voy a tratar de que esta imagen sea más grande. Aquí tenemos un conjunto de órdenes de atención prenatal y ambulatoria como podrán ver, hay dos maneras de mejorar la calidad de la atención en cuanto a los nudges. Es verificar no tener errores de omisión, o sea, tener una lista, y el otro es verificar que se utilicen la información más novedosa y pertinente. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos un conjunto de órdenes con una lista de medicamentos potenciales. Por supuesto, tenemos los generales, laboratorio, radiología, los distintos módulos. Y aquí a la derecha tenemos las guías de práctica clínica que derivan esta acción. Entonces tomamos conocimiento y lo transformamos en contenido sobre el que se puede tomar acción. El último ejemplo que quiero compartir con ustedes sobre el paciente es su participación. Sabemos que las interacciones con falta de uniformidad entre paciente y profesional, la falta de información, de respeto y conducta agresiva en la atención son barreras importantes para acceder a la atención, especialmente en el caso de maternidad. La falta de participación en la atención del bebé puede tener efectos negativos en la madre a nivel salud mental y física, y también para el desarrollo cognitivo y físico del bebé. Acá podemos ver nuevamente dos maneras distintas de prestar apoyo a la participación del paciente. Una de ellas es mediante la educación directa del mismo. En este caso que vemos acá,
tenemos un ejemplo de educación del paciente a través de un folleto, enseñándole cómo monitorear el nivel de glucosa en sangre, hablando de diabetes gestacional. Aquí en la parte inferior tenemos un ejemplo de un plan de atención que, en lugar de enseñarle al paciente, le recuerda comunicarse con los profesionales de salud y no olvidarse de educar al paciente. Veamos aquí. Tenemos, por ejemplo, la parte de educación de diabetes en el embarazo. Con todos los elementos, no es una lista abarcatoria, pero simplemente vemos la impresión de la pantalla. Acá vemos los elementos que tendríamos que enseñarle a la madre. Es muy importante, tenemos dos maneras de evitar errores de omisión verificando que se eduque al paciente. Uno es dar al paciente el conocimiento y el otro es ayudar al profesional de la salud, que es el que está brindando el conocimiento al paciente. Lo que hemos visto acá es que estos son simplemente algunos ejemplos de cómo el conocimiento y la tecnología pueden apoyar al profesional, acercando el conocimiento, sino también llevándolo a las decisiones correctas. ¿Y por qué hacemos todo esto? Lo hacemos porque sabemos que no podemos cambiar la condición humana. Y no podemos cambiar, como decíamos, la condición humana, pero sí las condiciones en las cuales trabaja el ser humano. Lo que quiere decir es que podemos trabajar con procesos seguros, con sistemas seguros, promoviendo procesos seguros y fundamentalmente verificando que los profesionales puedan tomar las decisiones correctas, seguras. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es sumamente importante, es que este desafío está en nuestras manos. Y esto se debe a que nadie es seguro hasta que todos estén seguros. Quisiera agradecerles mucho por su tiempo en el día de la fecha y espero que podamos seguir conversando, caminando juntos hacia un sistema más seguro para todos los profesionales de la salud. Aquí incluyo mi dirección de correo electrónico, así que si lo desean pueden escribirme si quieren saber más sobre la manera de trabajar del Elsevier con los profesionales de salud del mundo para mejorar las decisiones seguras, los sistemas, y yo voy a seguir con ustedes esta conversación si me escriben. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós, sigan seguros.